Señores, gracias por continuar acá a esta hora de la mañana. Recibimos a Josefina Arbela. Josefina Arbelo es la coordinadora general de Participación Ciudadana. Buenos días. Buenos días. Josefina, antes de nosotros empezar esta entrevista, vimos ese tiro en vivo que hacía nuestra compañera María Reyes desde el sector de los Guandules. El gobierno en este momento está sacando vecinos que residen en el entorno de La Barquita porque se inunda de la orilla del río Sama. Sin embargo, se proyecta la construcción de una escuela en esas cercanías. ¿Qué opina usted de que ese tipo de cosas pasen? Incluso viendo la defensa que, con conocimiento de causa o no, hacen los vecinos. Bueno, primero agradecer que estar aquí en su espacio. Fíjate, eso nos dice a nosotros la incoordinación y la falta de planificación que hay en este tipo de construcciones o en lo que es el accionar del gobierno, porque está precisamente desde la presidencia dándose un traslado de una población que sabemos que cada vez que viene un periodo de lluvia o en esta época, que es la época de las tormentas, se trasladan por todos los riesgos y ya las consecuencias que ha tenido vivir a la orilla del río. Entonces, ¿cómo es posible que desde el mismo estado se decida construir en un terreno cercano al río Sama una escuela, cuando las escuelas se consideran centro de refugio? Que cuando hay algún tipo de situación como esta, ¿verdad?, de tormentas o que hay desplazamiento de ciudadanos por cualquier tipo de situación, las escuelas son centro de refugio. Entonces, esta escuela sería un centro de peligro, porque va a estar en un lugar donde hay muchos niveles de riesgos por la crecida del río Sama, que es un río muy caudaloso, es decir, no es un río que se cruza a pie en determinadas circunstancias o época, ¿verdad? Porque no tiene agua. No es el masacre. Exacto, no, es un río que siempre tiene mucha agua, un río muy caudaloso. Entonces, ¿cómo es posible que a pocos metros del río Sama se esté construyendo una escuela? Y precisamente eso lamentablemente nos prueba la falta de comunicación interinstitucional. Como el Ministerio de Educación no es que están chapeando el solar o lo que era una ciénaga, y eso tiene pilotillos de concreto sembrado en el lecho del río. Cómo eso ha avanzado a un nivel que no justifica que Obras Públicas ya lo hubiese detenido de verdad, porque los comunitarios son testigos de que la obra continúa. Entonces, tiene más poder educación que el Ministerio de Obras Públicas, que quien da la autorización para el uso del suelo. Bueno, ahí hay, vamos a decir, ahí hay muchas faltas. En primer lugar, el ingeniero que está construyendo debe tiene que tener los conocimientos suficientes para saber si ese terreno tiene las condiciones para hacer una construcción de esa naturaleza. Porque él tiene que tomar en cuenta no solamente el tipo de suelo, sino las condiciones en su entorno. Y uno de los peligros que presenta eso es el río. Lo segundo es, como usted acaba de decir, la incoordinación. Se supone que cualquier obra de construcción debe pasar por obras públicas, aunque también por el ayuntamiento, pero sí, principalmente por obras públicas, porque es una construcción del Estado. Entonces, que Obras Públicas no sabe que se está construyendo una escuela en un lugar que cuando Obras Públicas se entera, entonces dice que no se puede seguir construyendo. ¿Sí? ¿Cómo es posible que se den ese tipo de cosas en una, vamos a decir, en una ciudad? Porque ni siquiera vamos a decir que es algo que está ocurriendo allá, qué sé yo, en una comunidad muy lejana, que quizá Obras Públicas no se pudo dar cuenta de lo que está ocurriendo. Es decir, realmente eso nos dice cómo anda la dirección de nuestro país. Bueno, conforme a lo que dijo ayer el ministro de Obras Públicas aquí mismo en este programa, esa obra queda prohibida. No hay evidencias, dicen los vecinos, de que se haya suspendido la construcción de la obra. Evidentemente que vamos a tener que seguir pendientes a ver qué ocurre. Quisiera pasar a otros asuntos. Ayer el Congreso Nacional convirtió en ley, ya había sido aprobado antes, un proyecto que modifica el denominado Instituto de Previsión Social de los Congresistas. Se introducen algunos elementos relevantes, nuevos. Es una novedad que a partir del año 2017, del año próximo, el presupuesto del Senado y de la Cámara de Diputados aportarán a ese instituto particular de los congresistas 10% de sus ingresos. Si tuviese un presupuesto similar al que tenemos en este año,
sería aproximadamente unos 600 millones de lo que paga el pueblo, que van para que los congresistas se puedan tener sus jubilaciones, el pago de los entierros de ellos y de todos sus parientes, pasar esas jubilaciones a sus hijos, y si los hijos crecen, a sus viudas mientras vida tengan. ¿Qué opinión tienen ustedes sobre este mecanismo y este modo que tienen algunas instituciones, en este caso específicamente el Congreso, para asegurarse un mundo aparte? Bueno, lo primero es que la ley dice que no se puede legislar para sí mismo. Eso es lo primero que dice la ley, ¿verdad? Lo segundo nos dice, esto es una especie de un segundo barrilito. Esto es un segundo barrilito, ¿verdad? Porque lo único que va a estar más institucionalizado y va a tener una permanencia, porque en la medida en que un legislador o una legisladora consiga una pensión o una jubilación, pues es de una manera permanente. También nos dice qué es lo que está ocurriendo, o sea, cuál es el propósito o cuáles son los intereses que tienen nuestros dirigentes, en este caso en el Congreso, con relación a nuestro país. Aquí hemos visto a diario, incluso en las noticias de anoche se vio cómo están haciendo un llamado de nuevo para que se retomen las discusiones con el problema de los médicos, las enfermeras, por las discusiones que han tenido. Pero no solamente porque los médicos, las enfermeras, o sea, el sector salud está buscando mejoras salariales, sino que nosotros sabemos cuáles son las condiciones que se están dando en los hospitales. Es decir, la gente se queja y además hay que ir a los hospitales a ver cómo a mí me causó un impacto, o sea, me dio mucha tristeza, no por ver los niños, sino más que, además de ver los niños en esas condiciones, por el país en que estamos viviendo. Cuando en la maternidad de Los Minas habían en una cunita de recién nacidos 4 niños, donde apenas cabe un niño, porque es un espacio muy reducido, habían 4 bebés recién nacidos porque no había espacio, no habían otras. Entonces, ¿cómo se dispone de un presupuesto nacional? Porque eso es el presupuesto nacional. Partidas para darle, complacer, ¿verdad?, las bondades o las condiciones de vida de un sector dirigencial en nuestro país, cuando hay una gran población del país que está demandando lo que son los servicios básicos, como la salud. Entonces, eso es inaudito. O sea, uno lee eso y uno dice, no puede ser que eso esté ocurriendo. Eso tiene que ser una película de ficción o de terror, porque no puede llamarse de otra manera. Entonces, pero además, que eso curse, se apruebe, y yo espero que eso no llegue a convertirse en ley. Pero ¿qué instancia tiene la ciudadanía, participación ciudadana, tomaría la iniciativa de ir al Tribunal Contencioso Administrativo para conseguir que esa ley no sea aplicada, aunque el presidente la promulgue? Bueno, esa es una de las cosas que tendríamos que poner en agenda, porque hasta ahora lo que hemos estado discutiendo no estaba previsto, o sea, no esperábamos que en este periodo, estos pocos días que le quedan a estos legisladores, empiecen a tener una tarea de aprobación al vapor de una serie de leyes que estuvieron 6 años ahí, con el tiempo suficiente para tomar decisiones de una manera muy sopesada. Y ahora parece ser que están pensando en el informe que tienen que rendir, de que van a tener un periodo de 6 años con poca rendición de cuentas, y entonces antes de cerrar hay que apresurarse con una serie de leyes, como han estado haciendo, para que se vea que al final ellos sí trabajaron. Y hay un detalle en esta aprobación. El Congreso Nacional, los congresistas se aprueban un instituto que para su propio beneficio, sustentado irónicamente en el criterio de que la seguridad social debe ser de acceso para todos. Entonces, bueno, ellos dicen, ya llegamos nosotros, ustedes espérense. A mí me gustaría que usted hiciera una ponderación de lo que ha sido el rol que han jugado los congresistas con respecto al tema salud. Aquí está pendiente una reforma de la seguridad social, aquí se cuestiona el plan de jubilación, aquí se cuestiona el fondo de pensiones, de cuánto gana, que es uno de los pocos negocios donde el dueño gana menos que quien administra. Entonces, me gustaría que usted nos dijera cómo pondera y ve
lo que han hecho estos mismos congresistas respecto al sector salud, que ahora está en crisis porque tenemos todo este diálogo en proceso. Sí, fíjate, una de las cosas que, como tú mencionabas, la reforma sobre el sistema de pensiones. Resulta que cuando una persona, de acuerdo a la ley, o a partir de los 65 años, por razones de salud, después de 25 años y más haber estado trabajando, ¿verdad? Periodo, o por edad, o por tiempo de trabajo, o por razones de salud. Resulta que cuando una persona que llega ya a esa edad se pensiona, se jubila, pierde lo que es el seguro médico. O sea, no tiene asistencia de salud cuando es en el momento en el cual más lo necesita. Entonces, ¿por qué no dirigen esos recursos que quiere el Congreso facilitarle o facilitarse ellos mismos, ¿verdad?, a la población que realmente lo necesita más? Entonces, ese es un punto. Segundo, hemos visto que hay una serie, la ley dice el tiempo trabajando o el tiempo en edad. ¿Qué tiempo tienen esos congresistas en el Congreso para demandar una pensión o una jubilación? Ellos pusieron, según el proyecto de ley, ellos hacen una escala mediante la cual, por ejemplo, la tributación va a ser superior por ellos mismos, un poco para justificarla, pero la escala de ingresos que tienen es por edad que tengan al momento de asumir el cargo. Franklin tiene ahí. Si un congresista llega, vamos a ver, porque hoy estuvimos presentando este proyecto de cómo el legislador que haya iniciado su periodo constitucional legislativo de 25 a 40 años de edad y lo haya completado, obtendrá una jubilación de 55% de su último sueldo, que es 175,000 pesos, al cumplir los 60 años de edad. El legislador que haya iniciado su periodo constitucional entre 40 y 50 años de edad y lo haya completado, obtiene una jubilación de 45% de su último sueldo de legislador al cumplir 60 años de edad. El que haya iniciado entre 50 y 55 años obtiene una jubilación de 40%. Usted entra de 55 años al Congreso y en 5 años usted sale con el 55% de 175,000 pesos, que es el salario. En 5 años es suficiente. Sí, bueno, fíjate, las leyes en el país, en ningún país se puede legislar de manera exclusiva. Es decir, si vamos a hablar de una ley de pensión y jubilación, tiene que ser general, igual para todos. ¿Cómo va a ser que vamos a tener un privilegio, ¿verdad?, para un sector determinado que además es un sector privilegiado por el salario que tiene? Que decimos el salario bruto sin contar todos los anexos, porque, claro, por ejemplo, en la Cámara de Diputados tienen un adicional de 87,000. Además del barilito, pero también están las exoneraciones y los choferes, las tarjetas de representación, ¿verdad? Vehículo con gasolina, combustible, es decir, una serie de facilidades que es un privilegio. O sea, ¿quién o quiénes o cuántas personas en el país logran tener esas facilidades? Comenzando por ahí. O sea, ya por haber tenido esas facilidades, ya ha tenido un privilegio. Entonces, otro privilegio sobre ese privilegio. Es decir, aún haya trabajado 5 años o aún haya trabajado 15 años, va a tener la posibilidad de una pensión que sobrepasa lo que es el salario de la gran mayoría de las personas. Las estadísticas que da el mismo Banco Central dice que el 70% de las personas que trabajan, que reciben un salario, no superan los 15,000 pesos. Exacto. El 70% no supera los 15,000. Cuando estamos hablando del 70% de las personas que trabajan, estamos hablando de la gran mayoría de las personas que trabajan. Entonces, ¿cómo es posible que estas personas están o quieren retirarse con una pensión que supera los 100,000 pesos, ¿verdad? Porque en escala, si tiene 15 años, si tiene 10, si tiene 5, entonces eso es... Hay un aspecto... yo me imagino que el presidente de la República, que es una persona que muy pondera las cosas, ¿verdad?, que mide muy bien, no creo que eso pueda pasar. Hay un detalle, y con esto termino yo para que Franklin entre con otras preguntas, pero como es del mismo tema, hay un aspecto. El 10% del ingreso de la Cámara de Diputados y del Senado de la República van a alimentar este fondo. Esa es una de las modificaciones más trascendentales, porque es del dinero que paga el pueblo, claro, el aproximadamente 600 millones van a ir para alimentar ese fondo. Bueno, es del presupuesto nacional, porque ¿de dónde con qué recursos que trabaja el Estado?
con los recursos que nosotros pagamos de impuestos. Eso no es un dinero que sale de otro lugar o de sus propios bolsillos, que dijeran, del salario que nos dan a nosotros, vamos a ahorrar una partida para que después de tanto tiempo se considere como una pensión. No, eso sale del dinero nuestro. Y hay temas preferidos, porque por ejemplo, revisar el nivel de ingresos, de ganancias que reciben las AFP por un dinero que solamente es administrarlo, y la proporción de ganancia es exorbitante y aparenta ser como desproporcional. Bueno, fíjese una cosa, aquí lamentablemente nuestras autoridades no están pensando en la ciudadanía, no defiendan a la ciudadanía, no lo defienden. Porque ¿cómo es posible que usted tenga la posibilidad de poder ganar, sacarle un 30%, que creo que más o menos lo que ellos le sacan, o sea, los beneficios de un dinero que ni siquiera es suyo? Porque no es que el banco lo presta para que usemos para financiar, no, es el dinero que depositan a partir de los mismos ingresos del empleado y del empleador para ese seguro. Entonces, simplemente por tenerlo en el banco, administrarlo, cobran un 30% por un dinero. Eso solamente se ve en República Dominicana. Sin embargo, una persona, por ejemplo, el año pasado, lo cambiaron para este año, hasta el 2015 le daban a las personas la posibilidad de 3,000 pesos para comprar medicinas por el seguro, por el plan del seguro. Imagínese usted con lo que cuesta una medicina, 3,000 pesos anual, en 2 medicinas que usted compra en enero, ya usted se pasó el año entero sin tener recursos. Pero para este año lo aumentaron a 8,000 pesos. ¿Pero qué pasó? Que eso se hizo paralelo a un aumento del precio del costo de los seguros. Es decir, que tampoco salió de los beneficios o restaron de los beneficios que reciben las administradoras de los seguros. No, de nuevo, de nosotros, los ciudadanos y las ciudadanas. Hay un tema que ustedes en Participación Ciudadana, digamos que es un sello, una característica de Participación Ciudadana a lo largo de su historia, que es el tema electoral. Participación Ciudadana es un organismo que se destacó básicamente comenzando por la observación electoral en República Dominicana. A lo largo de todos los procesos ustedes dan varios informes. Quisiera saber si Participación Ciudadana ya dio el último informe referente al proceso electoral, y sea este el caso o no, lo último que hayan dado, cuáles son los hallazgos más importantes, cómo ustedes concluyen que terminó este proceso. Bueno, nosotros realmente tenemos pendiente de publicar un último informe que recoge todo lo que ha sido el proceso de observación electoral, desde la precampaña, el proceso de la campaña electoral, antes, el día de las elecciones y el postelectoral. No hemos presentado eso todavía a la ciudadanía, o sea, a la opinión pública, porque hemos estado esperando ya, bueno, vamos a decir que ya prácticamente el Tribunal Superior Electoral concluyó, pero no hemos logrado todavía de las últimas decisiones, todavía no están presentes en la página. Entonces, eso es lo único que ya estamos esperando para cerrar, porque no queríamos presentar este informe dejando de lado todos los conflictos que ocurrieron, ¿verdad? Todas las impugnaciones, las demandas que se dieron posterior al proceso de elección. Entonces, está previsto eso. Bueno, ¿cuáles son los balances que encontramos? Primero, que nueva vez sale a relucir la necesidad de una ley de partidos políticos. Esta forma de conducirse que ha ocurrido en este año, en este proceso electoral, ha puesto en cuestionamiento la democracia interna de los partidos, la democracia en República Dominicana. Porque, como tú recordarás, Edith, en las primarias de los partidos hubo conflictos que llegó a darse hasta muertes dentro de los mismos partidos, ¿verdad? Sí. Lamentablemente ocurrió eso, porque no hubo una forma democrática de elección de sus candidatos y candidatas internas. Pero luego, en el proceso ya electoral,
encontramos que no solamente es el problema de la forma o la democracia interna de los partidos, que hay que mantener o lograr que haya un relevo en las direcciones de los partidos. Sí. O sea, los partidos, quienes están en las direcciones de los partidos, en la gran mayoría de esas direcciones, son los mismos de hace 15 o 20 años. No hay un relevo y eso no es democracia. Pero además la forma en que se escogen, que hay que terminar con la dedocracia, hay que terminar con la dedocracia. El financiamiento de los partidos. Tiene que haber en la ley electoral, aunque también dentro de la ley de partidos tiene que consignar el uso de los recursos y el origen de los recursos, porque sabemos lo que el Estado le asigna a los partidos políticos, pero no sabemos cuánto viene del sector privado. Entonces, eso ha llevado a que quienes realmente tienen la posibilidad de alcanzar un cargo, una candidatura elegible, son aquellos que tienen más recursos. Señor Arbelo, y sobre la observación que hizo el procurador para ir a las elecciones, las votaciones, que estaban investigando algunos aspirantes, y después hablan de que diputados o legisladores electos fueron financiados por el narcotráfico, por el origen dudoso de los fondos. ¿Qué decir de esa ambigüedad e irresponsabilidad? Bueno, ya te lo dije, es una irresponsabilidad, porque inmediatamente ellos tuvieron la sospecha, debieron investigar. Y si es tan verídico que se atreven a decirlo públicamente, entonces tienen que comenzar a tomar acciones sobre eso, independientemente de que esa persona ya tenga inmunidad parlamentaria, porque ese es otro de los privilegios también. Hay que investigar el caso. Es decir, no porque ya pasó, como eso es otra de las cosas que tenemos, que todo lo que ocurre en el proceso electoral se queda y por la ley de manera ilegal. Muertos, dinero ilícito, corrupción, eso se queda. O sea, y por la ley de libre acceso no se le puede exigir a la Procuraduría que dé información sobre esto que estaba investigando. Claro. O eso es inseguridad nacional. Claro que por la ley de libre acceso se puede demandar que él dé información sobre eso. Y no debieron dejar que la gente votara, o sea, no después que la gente votó. Si tienen un candidato que saben que está vinculado a la droga, es decir, públicamente, ese que ustedes están mirando, no tenemos ahora mismo los elementos, pero está vinculado. Sí, no por eso es que hay que ponerle control, Eddie, no solamente es el origen, sino el monto. No puede haber un partido que tenga, o sea, la campaña electoral no puede ser infinita, el costo. Sí. Porque entonces el que más tiene, es como dice el refrán, el que tiene más saliva va a comer más hojaldra. No puede ser en base a la cantidad de dinero. La gran mayoría de los países de Latinoamérica tienen controles sobre el monto que se puede manejar en una campaña electoral. Pero también el tiempo. Aquí la campaña electoral, desde que alguien dice que quiere ser candidato, empieza a hacer publicidad. Ya, desde el comienzo ese tema. Desde que comienza, desde que él tiene la intención. Josefina, muchas gracias por aceptar venir con nosotros esta mañana. Josefina Arbelo es la coordinadora general de Participación Ciudadana. Gracias por estar aquí. Tendremos otros días, otros encuentros y otros diálogos. Sí, le avisaremos cuando pongamos vamos a publicar el último informe. Sí. Nosotros en este momento tenemos una pausa. Cuando regresemos tenemos más.